Bueno amigos, vamos a hablar sobre un tema todavía candente, que es el allanamiento a la Embajada Mexicana en el Ecuador. Vamos a departir, pero bajo la óptica de la geopolítica y no como un hecho meramente aislado. Vamos a ver las alianzas geopolíticas y aquí tenemos el punto que es el marco geopolítico en el que se da este allanamiento a la Embajada Mexicana en el Ecuador, porque hay un reordenamiento global y que es un preludio de la Tercera Guerra Mundial. Hay una latente hipótesis de Tucídides que va a determinar la guerra como resultado final si no hay negociaciones previas y como un inminente surgimiento de una nueva potencia mundial y el declive y debilitamiento de otra. También se da la punta de lanza económica, mejor conocida como los BRICS, que no es solo una organización con una flexibilidad comercial, económica, sino tiene un reflejo como contrapeso geopolítico. En América y otros países, la alianza está tomando una nueva versión, sin embargo, tiene como origen el discurso socialista comunista, ya todos conocemos, pero que ahora se identifican como izquierdas progresistas y que se van a determinar o a llamarse a sí mismos como el contrapeso de la llamada derecha, en específico del poder occidental representado por los Estados Unidos. Estos tienen como origen esta, estos grupos tienen como origen el Foro de Sao Paulo y posteriormente el Grupo de Puebla. ¿Qué factores de guerra hay en este marco de estas alianzas? Bueno, el detonante del conflicto que todavía hoy está entre Rusia y Ucrania es el golpe de Estado en Kiev, organizado por los servicios de inteligencia occidentales. En el 2014 también se da la toma de Crimea y se lleva a cabo un referéndum, por lo que reafirma la posición rusa de ese territorio importante. Derivado de esto se da una destabilidad económica en Europa, principalmente a la punta de lanza económica en toda Europa, que es Alemania, por el sabotaje al Nord Stream 2, que en el fondo va a determinar que van a entrar, se va a parar su funcionamiento, van a entrar en stand-by, hay voladuras, se llevan a cabo fugas y es un golpe a esta eh, integración que estaba dando una cercanía más intensa entre Rusia y Alemania y que se termina resquebrajando a través de crear este conflicto entre Rusia y Ucrania y va a tener como consecuencia que haya un desapego y se van obligados a imponer sanciones económicas, pero al mismo tiempo quien terminaba, más bien quien termina beneficiándose con estas sanciones económicas es Rusia. No termina siendo afectada como se esperaba. También se reaviva el enclave político, militar y económico que es Taiwán. Y también el otro factor es el conflicto israelí-palestino. Los antecedentes. Los antecedentes mm, en el comportamiento en América del presidente Andrés Manuel López Obrador de México es pues uno de sus más famosas victorias es salvar, como si de una película de salvar a un héroe se tratara, cuando salvan al expresidente peruano y también salvar a su familia, que es la que sí termina trayéndose a México, y también al presidente boliviano, con el cual se usaron recursos del ejército mexicano. Estos eran los antecedentes más relevantes que había, sin embargo ya también había muchos funcionarios en México refugiados del Ecuador
¿Cuál es la respuesta de la contraalianza? Es decir, si vemos que las izquierdas en América están aliadas, crearon su organización, bueno, pues la contraalianza va a estar representada por Estados Unidos y por supuesto va a ser parte de la alianza del Ecuador. Entonces, la respuesta de esa contraalianza va a tener como un objetivo central evitar otro éxito mediático para México y emitir un mensaje. Ese mensaje es que va a estar determinado, yo creo que a partir de este evento, en posiciones cada vez más definidas y más duras. Agregando que no sé si ustedes se percataron, pero yo creo que fue una acción sumamente eh, emergente, porque en la mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había dicho que iba a mandar un avión militar a salvar a este alto funcionario. En consecuencia, rápidamente llevan a cabo la operación las autoridades de Ecuador y el mismo representante de Relaciones Exteriores mexicano dice que ya iban a salir, es decir, ya se iba a llevar a cabo el rescate de este alto funcionario del Ecuador. Entonces yo creo que esta respuesta de esta alianza que apoya al Ecuador en esta temporalidad tiene un mensaje definido, es evitar otro rescate de película, pero al mismo tiempo emitir un mensaje, mandar un mensaje no al Ecuador, sino al gobierno mexicano. Es el mensaje de que muy seguramente a partir de esa acción va a haber posiciones más concretas y más duras. Ahora bien, respecto a la pregunta de hasta qué grado pueden llegar las sanciones, bueno, por supuesto que puede haber sanciones. No olvidemos los anteriores eventos que hubo de allanamiento de otras embajadas en otros países y por supuesto que hay sanciones. Hay un gradualismo en el tipo de sanciones que puedan haber, porque si bien es cierto que el derecho internacional protegía el derecho de asilo, también es cierto que está obligado el gobierno mexicano, en este caso los responsables de esa embajada, estaban obligados a verificar las condiciones de solicitud de asilo por este funcionario. Si era un funcionario que el sistema de justicia de ese país ya había determinado como eh, imputable, es decir, responsable de determinados delitos, ya no le podían dar la protección del asilo. En consecuencia, más allá de la parte legal, más allá de los alcances, sobre derecho internacional, sobre las sanciones que haya para el país de Ecuador, yo creo que el mensaje es muy claro. Bueno, es todo, amigos.